Faltan 5 minutos para las 11 de la mañana. Le damos la bienvenida al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Buen día, Abdala. Bienvenido una vez más a la mañana del 11. ¿Cómo le va? Muy buenos días para ti, para todo el equipo y para la audiencia. Es un gusto para nosotros estar allí. Muchas gracias. Para empezar, podemos hablar del tema del plebiscito, una decisión que deberemos tomar los uruguayos el último domingo de octubre con la elección nacional, para votar si derogamos o no derogamos la reforma de la seguridad social que está vigente, que se aprobó el año pasado. El PIT-CNT, que es el impulsor de la derogación de esta reforma, ¿cuáles son las razones principales por las cuales el PIT-CNT entiende que la actual reforma es mala y hay que derogarla? Bueno, en primer lugar porque cargan las espaldas de los trabajadores todos los costos, digamos, de dificultades, presuntas dificultades de necesidad de asistencia financiera en el Banco de Previsión Social, que nosotros valoramos, son producto de un modelo ineficiente, caro, que no ubica la seguridad social como parte de los derechos humanos fundamentales y que está ubicado en la SAFAP. La reforma que implica la ley 20.130, que es la ley vigente, que es básicamente un ajuste fiscal encubierto, carga sobre las espaldas de las trabajadoras y los trabajadores todo el peso de generar sostenibilidad financiera, digamos, en la seguridad social y no la logra. Eleva la edad de jubilarse de 60 a 65 años, genera una rebaja en los ingresos de la gente de un 10% porque rebaja la tasa de reemplazo, digamos, lo que tú vas a cobrar de jubilación de 55% a 45%. Reduce una bonificación que estaba establecida cuando la afiliación a la FAP era voluntaria y que te generaba una bonificación de un 50% adicional por parte de la jubilación que pagaba el Banco de Previsión Social, y esto lo reduce porque no tiene que ver con cubrir las necesidades financieras de la seguridad social en un plano de igualdad, porque genera costes adicionales, digamos, haciendo que la afiliación a la SAFAP sea obligatoria para todo el mundo, en particular para toda la gente que está en las cajas paraestatales. Esa afiliación a la seguridad social, como son cajas que tienen déficit y que ya no recibirían el 15% del aporte de los trabajadores, sino la mitad, hace que el dinero que va a la SAFAP los paga rentas generales, es decir, todos los uruguayos. Y bueno, y nos parece que está bueno tomar tres medidas de protección de los derechos humanos, como son poder jubilarse a los 60 años, acceder a ese derecho y que la gente libremente pueda elegir jubilarse a los 60 años y así lo dispone, que el ingreso mínimo por persona sea por lo menos igual al salario mínimo nacional y erradicar el lucro financiero, que es tan ineficiente, tan costoso y tan diferente a los derechos humanos es, digamos, la presencia de la SAFAP en la seguridad social. Es decir, empieza a convertir la seguridad social en un derecho humano fundamental y nos dispone a un diálogo social que genere la condición de una reforma integral de la seguridad social. Ahora, con respecto a la sostenibilidad del sistema, ¿no? Está claro de que la población en general, la del Uruguay no es la excepción, vivimos más años, se ha logrado que la longevidad sea mayor, que se tenga cierta calidad de vida. Por otro lado, la tasa de natalidad que ha caído de forma importante, las tendencias son a que va a seguir baja la natalidad, es decir, lo que usted mencionaba de la tasa de reemplazo, ¿no? Vamos a tener más gente que va a vivir más años y que va a necesitar más seguridad social, más plata de jubilaciones, con menos trabajadores, que son los que aportamos para sostener el sistema de la seguridad social, que, bueno, obviamente por una población menor, fuerza trabajadora menor por la baja tasa de natalidad, pero además el bajar la edad jubilatoria, o sea, a partir de los 60, por lo tanto vamos a tener 20, 30 años de personas que van a estar en la fase de jubilados recibiendo la seguridad social. ¿Cómo se financia eso, Abdala? Es que nosotros nos imaginamos cambios, procesos de transformación social que son concomitantes, que van de la mano, digamos, a convertir la seguridad social en un derecho humano fundamental,
en el sentido de promover el trabajo de calidad, superar los salarios que son de hasta 25.000 pesos y que lamentablemente a medida que fue creciendo el modelo de la desigualdad, estos salarios han trepado a la existencia de más de 550.000 compatriotas que ganan 25.000 pesos o menos, diversificar la matriz productiva, en un momento donde hay un importante cambio tecnológico. Seguramente que en el futuro, digamos, una seguridad social integral como mecanismo de justicia social, de derechos humanos y distribución de la riqueza, debería en cierta medida desconectar los aportes del aporte de los trabajadores y vincularnos mucho más a las formas de aportación de la riqueza y del gran capital que no para de crecer. Lo que pasa es que seguramente equipos automatizados, inteligencia artificial, robótica aplicada a los procesos de producción tienden a hacer que la participación relativa de los trabajadores en el mundo del trabajo disminuya, pero no las ganancias y la productividad, por tanto se puede financiar igual. Hay que saber que básicamente hoy la población trabajadora, después de que se ha hecho obligatorio, se ha convertido abiertamente en un aporte forzoso el que los trabajadores aportan en las AFAP. No está financiando la seguridad social, sino que está financiando el lucro de determinadas instituciones financieras. Porque si tú pones 100, por cada 100 pesos que tú aportás en las AFAP, a ti te quedan 80, porque del propio aporte que tú haces, las AFAP se descuentan su comisión. Y bueno, evidentemente que eso tiene que ver con un concepto absolutamente ineficiente de seguridad social. Por esa razón es que nosotros partimos de la base que la propuesta que estamos haciendo en realidad genera bastantes más ahorros que los gastos que se están anunciando por parte de algunos. De hecho, pasarían a un fideicomiso administrado por el Banco de Previsión Social alrededor de 24.000 millones de dólares, que es casi una tercera parte del Producto Bruto Interno, y el país dejaría de aportarle a las AFAP un entorno de entre 1.400 y 1.500 millones de dólares por año. Eso implica que se achican las necesidades de asistencia financiera al Banco de Previsión Social. Inclusive hemos establecido que la suba a las personas, digamos, para que lleguen a tener un piso básico igual al salario mínimo nacional, como define la concepción de lo que es el salario mínimo nacional, que es un ingreso por debajo del cual es inhumano estar. Es decir, si no, vos estarías condenando a una persona que trabajó toda su vida a que cuando se jubila esté por debajo de la línea de pobreza. Eso implica necesidades de asistencia financiera que recién se van a empezar a manifestar aproximadamente dentro de 20 años y que implican necesidades de asistencia financiera de unos 460 millones de dólares, sin contar otros impactos positivos que tiene, de cómo dinamiza el mercado interno, de cómo ese dinero va para cubrir las necesidades de la gente y se gasta en el comercio del barrio. Es decir, desde todo punto de vista, nosotros creemos que la idea que hemos sostenido tiene la suficiente solvencia técnica y es absolutamente viable, obviamente, si las cabezas, digamos, de quienes administran, efectivamente están empapadas de la idea de equidad, porque hay muchas formas de solventar que efectivamente la seguridad social sea un derecho humano fundamental. Te menciono una solamente. Una trabajadora o un trabajador aporta a la seguridad social un 15% de su ingreso. ¿Tú sabés cuánto aporta una persona, digamos, o una empresa vinculada a importantes agronegocios? Puedo mencionar la soja, los productos forestales, que en realidad tienen que ver con la parte del león de la canasta exportadora de nuestro país. ¿Tú sabés cuánto aporta una empresa de ese tipo? Un 1,9%. Cuando la Organización Internacional del Trabajo establece, por ejemplo, que estaría bueno de que los aportes fueran por lo menos equitativos, es decir, a partes iguales. Es decir, hay mucha cosa en la cual, en términos de igualdad, se pueden hacer para generar que la gente pueda acceder al salario mínimo y volver a reconstruir, porque en definitiva los 60 años ya estaban establecidos, volver a reconquistar el derecho a poder elegir jubilarse a los 60 años.
Abdallah, respecto al tema de las AFAP, que bueno, lo que se plantea es la eliminación de las AFAP y que ese dinero sea transferido al BPS. ¿No puede venir una andanada de juicios por un lado de las AFAP, que salvo la República son empresas internacionales, salvo la República FAP, y por otro lado de los usuarios, porque en definitiva van a disponer de ese dinero para pagar jubilaciones cuando en realidad es un dinero que yo aporté? ¿No pueden venir una catarata de juicios de las AFAP y también de los usuarios que de alguna manera les están quitando sus ahorros? Bueno, está bien eso, separar entre los usuarios y eventualmente las empresas financieras vinculadas a las AFAP. Desde el punto de vista de los usuarios, yo veo que es casi imposible porque en realidad es bastante dudoso que tú puedas establecer que el dinero que los usuarios ahora, a partir de diciembre del año pasado, de manera obligatoria, deben aportar a las AFAP, es muy dudoso que se puedan considerar que sean propiedad de los que aportan, de los trabajadores que aportan. Porque tú, la definición de propiedad es que puedas tener libre disposición del bien, que puedas decidir en qué se usa, y en realidad el dinero que está dentro de las AFAP es estrictamente para fines jubilatorios. Por tanto, el valor de uso de ese dinero tiene que ver con la partida que te toca después de que ya saliste, digamos, del sistema y estás jubilado. Tú no lo podés ir a retirar ahora. No es como una caja de ahorro en la cual tú podés disponer abiertamente de tu ahorro personal cuando tú lo decidas. Es más, si tú pones un dinero en un banco, a ti te pagan intereses. En las AFAP, en realidad, no solamente no te pagan intereses en general porque han tenido rentabilidad negativa, sino que además te cobran una comisión. Es la única institución financiera que por poner el dinero ahí no te paga, sino que te cobra. Ahora, ¿cuál sería el detrimento? Ninguno, porque en realidad en la papeleta está establecido que la transición hacia el fideicomiso administrado por el Banco de Previsión Social es sin desmedro alguno de ninguno de los derechos que tengan quienes hoy están en las AFAP. Así que en realidad tú solamente podrías cobrar igual o más que lo que tenés en la FAP. Y todos los derechos que están comprendidos, o tus ingresos, o tus saberes, a partir de la presencia de dinero tuyo en la FAP, están comprendidos en el nuevo régimen, no se pierde ninguno. Así que yo no veo que haya posibilidad de que ningún usuario pueda hacer juicio de ningún tipo porque están todos comprendidos. De la AFAP, yo veo también que es absolutamente difícil porque de los 30 países que utilizaron las AFAP, hubieron 18 que se fueron. Y en general no han habido juicios de las entidades financieras que han lucrado con la seguridad social. Es más, el caso de un juicio que se desarrolló en Argentina y que lo hicieron en el CIADI, que es un organismo, digamos, de juicios adentro del propio Banco Mundial, estableció un detrimento, un pago a la entidad que hace el juicio de unos 8 millones de dólares, cuando en realidad le salió alrededor de 14 millones de dólares todos los costes y costas, digamos, del el propio juicio. Y en la propia resolución de la CIADI se establece que las entidades financieras no pueden ir por encima de la democracia de cada país. Y en este caso esto no se está resolviendo ni por decreto, ni siquiera por ley. Se está resolviendo por la propia voluntad ciudadana que ubica, siendo mayoría la propuesta del sí el 27 de octubre, es decir, lo ubica directamente en la Constitución de la República. Por tanto, yo veo muy poco espacio de que eventualmente pudieran haber juicios, ¿no? Abdallah, cuando el proceso de recolección de firmas, que fue largo, muy difícil, en algún momento se manejó cierto temor de se llegará, no se llegará, finalmente se lograron las firmas. En aquel momento, el PIT-CNT pensaba que iba a tener un apoyo escaso del Frente Amplio, ¿no esperaban que fuera más robusto el apoyo del Frente Amplio, que varios dirigentes destacados han salido a decir de que era inconveniente el planteo que hace el PIT-CNT de esta redacción que ofrece el PIT-CNT? ¿No pensaban que iban a tener más respaldo? ¿No se sienten un poco debilitados, si se me permite el término, en esta campaña rumbo a octubre?
No, la verdad que no, porque nosotros logramos, inclusive con independencia de que los partidos de la coalición de gobierno, las direcciones, porque nosotros hemos tenido dificultades con las direcciones de los partidos políticos y no con la gente. Cuando nosotros vamos a hablar con la gente, en general se nos dice que están de acuerdo con la propuesta. Pero sabíamos que las direcciones de los partidos de la coalición de gobierno estaban en contra y también sabíamos que la dirección, digamos, del Frente Amplio había dejado en libertad de acción. Y bueno, nosotros de todas maneras logramos presentar 430.000 firmas legítimas. Es decir, que de pique nosotros notamos que a pesar de las decisiones, digamos, de las direcciones, desde un punto de vista masivo, desde el pie, podríamos decir, en los barrios, por abajo, había un gran cariño y un gran respaldo a esta propuesta. Yo creo que la propuesta tiene efectivamente toda la solvencia técnica que le permite, digamos, la propia elaboración con consulta, digamos, a abogados, a economistas. Ahora recientemente, cuando hicimos el lanzamiento de la campaña, el miércoles de la semana pasada, entregamos un documento que refuta uno a uno todos los elementos, porque no los puedo llamar argumentos, que han ubicado los detractores, que están mucho más en el sentido de generar temor y miedo a que la gente pueda efectivamente defender sus derechos, que a argumentos sólidos. Un país rico como el nuestro, que hay un cambio importante en el mundo del trabajo, que además hay toda una serie de discusiones ubicadas en materia de productividad, nuevas tecnologías, cambio en la matriz productiva. ¿Qué problema hay con que pueda mantener que la gente efectivamente pueda decidir, si así lo entiende, jubilarse a los 60 años? ¿Cómo cubrimos nosotros desde el punto de vista de la protección social a un trabajador que de repente se queda sin trabajo a los 52, 53 años? Se nos cortó. Que calcularon sus creadores que elevar la edad de jubilarse a 65 años iba a llevar a mayor presencia de discapacidades originadas en accidentes de trabajo, y entonces achicaron las partidas para la discapacidad. ¿Qué tiene de malo que la gente pueda elegir jubilarse a los 60? Y si se quiere que la gente se quede más tiempo trabajando, bueno, se pueden poner estímulos mejorando la liquidación jubilatoria para que la gente se quede hasta los 63, hasta los 65, si efectivamente puede hacerlo. Nosotros no hacemos una promesa, como han dicho algunos, de jubilarse a los 60. Establecemos un derecho. La gente es libre para decidir. ¿Y qué tiene de malo que la partida básica en la jubilación sea igual al salario mínimo nacional? Que es un ingreso por demás magro, pero que por lo menos está concebido para que la gente pueda efectivamente tener los bienes y servicios necesarios para no tener que elegir si come un jubilado que trabajó toda su vida o se compra los remedios. Yo creo que es absolutamente legítimo en materia de derechos humanos y perfectamente solvente desde un punto de vista humano en primer lugar y financiero también, ¿no? Usted señalaba de que acá el problema es con las cúpulas de los partidos, pero que la ciudadanía ha dado un respaldo, que desde el pie, como señalaba usted, hay un respaldo importante. Ahora, si tenemos que la fórmula presidencial del Frente Amplio, tanto Yamandu Orsi como Carolina Cose, no están de acuerdo, más allá de que Cose firmó con el argumento de habilitar de que los uruguayos tuvieran la posibilidad de decidir, pero no la va a votar. Orsi tampoco, dijo, no estoy de acuerdo en lo que se plantea. José Mujica, una persona con fuerte incidencia en la opinión pública de la izquierda, también se manifestó en desacuerdo. ¿Usted cree que la gente, más allá de que firmó, ¿no? Porque esto fue un proceso que llevó muchos meses, pero también ahora se está discutiendo mucho más a flor de piel lo que es esta reforma, que mucha gente ve que sus referentes políticos no están de acuerdo y dicen, bueno, si Yamandu Orsi, Carolina Cose, a quienes yo voy a votar, no están de acuerdo, si Mujica, que es un referente de la izquierda, no está de acuerdo, bueno, capaz que esta no es la mejor manera. ¿No cree usted que habrá una incidencia en ese sentido? Y obviamente que sería mejor que las direcciones políticas pudieran haber compartido este emprendimiento, pero hay una parte grande de las direcciones políticas que no le vamos a pedir que lo compartan porque son las responsables de la ley 20.130, que agrandó al barrer la edad de jubilarse, prolongó al barrer la edad de jubilarse para achicar las jubilaciones e hizo que la afiliación a las AFAP sean obligatorias.
Y bueno, y otras direcciones políticas que en realidad creo que lo que no comparten es el método, más allá que la papeleta, porque hay muchas de ellas que habían tomado resoluciones contra el plebiscito antes de que el PCNT definiera la papeleta. Obviamente que eso puede jugar un rol, pero la verdad es que si nosotros logramos 430.000 firmas y cuando vamos a los barrios de la gente humilde, de la gente trabajadora, realmente se muestra una adhesión importante a este objetivo de defensa de los derechos humanos, nosotros tenemos confianza. Es decir, hay que recordar que en el año 89 se estableció que las jubilaciones aumentaran al nivel del índice medio de salarios y los partidos políticos no habían acompañado esta propuesta. En otros casos hay plebiscitos, digamos, que no tenían mucho respaldo de las direcciones y que sin embargo prosperaron. Así que nosotros somos confiados en un diálogo respetuoso, en un diálogo de mucha información, de mucho fundamento para que haya una gran votación el 27 de octubre. Lo que no compartimos son las apelaciones a generar miedo, a generar terror, a decir cosas falsas, como varias de las cosas que se han dicho que efectivamente, lamentablemente, faltan a la verdad, ¿no? Como por ejemplo, Y por ejemplo, que como nosotros ponemos en la papeleta, justamente, que tú preguntabas en otro caso, que ninguno de los comprendidos en el régimen mixto va a perder nada cuando pase las cosas a ser administradas por parte del fideicomiso en el BPS, y que ese no perder nada está estrictamente dirigido a eso, algunos de manera falsa establecen que eso perpetúa, por ejemplo, los privilegios de la caja militar. Es un disparate, es una falsedad lo que se está diciendo, porque estrictamente el argumento de que no perderían nada se está refiriendo al régimen mixto que hoy cubre las AFAP, que le pagan chirola. La inmensa mayoría de la gente que hace 25 años que ha aportado a las AFAP ganan menos de 5.000 pesos de jubilación por parte de las AFAP, cuando ellos dijeron que iba a tener doble jubilación. La inmensa mayoría la paga el BPS, pero ese artículo de no pérdida es para la gente que está comprendida en el régimen mixto y no tiene nada que ver con la caja militar. Otro argumento absolutamente falso es que este emprendimiento requeriría un entorno de o 1.038, como dicen algunos, o 1.500 millones de dólares de asistencia financiera anual. Es un disparate. En realidad el propio CIMBE establece que aproximadamente por 20 años esto no requeriría necesidad de asistencia financiera. Entonces, a veces, para defender la SAFAP, se establecen mentiras para que la gente no defienda su derecho, o se genera terror para que la gente no defienda específicamente su derecho. Abdala, también se puso arriba de la mesa la pregunta de si esto será conveniente hacerlo a través de una reforma de la Constitución en vez de utilizar otras vías como podrían ser el dictado de la sanción de leyes, que esto fuera por ley y no en una reforma constitucional. ¿Qué opina usted? Y creo que la Constitución es el organismo de mayor jerarquía, el ámbito jurídico de mayor jerarquía, que no es inamovible. Obviamente lo central es la democracia, pero al tener más jerarquía, si tú querés que hayan 3 medidas cautelares de defensa de la gente, no está mal ponerlo en la Constitución, cuando, salvo en el año 2008, en donde se hizo una reforma positiva de la seguridad social, que le dio un año más de liquidación a la mujer que tenga hijos, que efectivamente mejoró, digamos, la situación de un trabajador que se quedaba sin trabajo a los 57 años, sabiendo que era muy difícil que se volviera a insertar en el mundo del trabajo. Bueno, le dio un año de seguro de paro y una prejubilación a los 58. Salvo la reforma del año 2008 y el proceso en el cual del 2005 al 20 se triplicó la base mínima de salario, por eso hoy sale menos dinero que lo que calculan algunos, digamos, llegar al piso de que la jubilación y la pensión por persona sean iguales al salario mínimo nacional. Salvo de esos aspectos positivos, las distintas reformas que viene desarrollándose desde la dictadura, pasando por el Parlamento en el año 96 y el Parlamento ahora en el año 2023, han sido negativas. Por tanto, no veo que esté mal que la gente, en autodefensa de sus derechos, ubique estos 3 pilares
en la propia Constitución. Ya se ubicó en la Constitución que las jubilaciones deben subir con el índice medio de salario, y eso estuvo bien. Marcelo Abdala, le agradezco mucho por este tiempo que nos ha dedicado para conversar con nuestros televidentes. Un gusto, muchas gracias a ti, saludar a todo el equipo y a toda la audiencia de Maldonado. Gracias, Marcelo, un abrazo, hasta pronto. Bueno, Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, dando la postura de la central sindical respecto a este plebiscito de reforma de la seguridad social. Nos quedó pendiente hablar del tema de la reducción de la jornada laboral, pero bueno, es tan amplio, tan vasto el tema de la seguridad social que no nos dieron 20 minutos, no nos hubiera alcanzado una hora, evidentemente, porque además van surgiendo preguntas en función de las respuestas, ¿verdad? Pero bueno, la idea es tratar de llevarles a ustedes, no sé, información para que ustedes puedan sacar sus conclusiones. Nos tenemos que ir a la pausa, son las 11 de la mañana con 21 minutos, se actualizó lo de Inumet, después en algún momento si lo podemos poner, creo que se actualizaba a las 11 menos 10, yo no sé qué va a pasar con las advertencias, porque habían dicho que el temporal se venía para el sur y para el este, después en algún momento si podemos ponchar la actualización de Inumet, eso ahí lo tenemos, mirá. Bueno, bajó, ¿no? O sea, se trasladó prácticamente los mismos polígonos que bajaron un poco del noreste al sureste. Esa es la actualización que es hasta las 12:35, dice o veo mal. 12:35 se actualiza. Sí, 12:35. Bueno, ya estamos fuera del programa, pero bueno, capaz que podemos verlo de nuevo. Pero esa es la actualización. 11 de la mañana, 22 minutos, ya venimos.